Hola de nuevo YouTube, desde hace ya tiempo que no los saludo. Como les decía el vídeo anterior, hablaré sobre la francmasonería. Una sociedad involucrada en la historia de la humanidad desde sus inicios. Divido el vídeo en varias partes, aquí está la primera parte. La sociedad de la francmasonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica fundada en un sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la razón y fomentar el desarrollo intelectual y moral del ser humano, además del progreso social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior normalmente denominada Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. El proceso de la formación de la masonería se inicia cuando las hermandades inglesas de constructores empezaron a admitir en su interior a gente, frecuentemente nobles, que no ejercían la profesión. Se trataba de personas notables a las que los constructores respetaban y con cuya presencia intentaban prestigiar sus logias. Se les llamó masones aceptados y su influencia fue creciendo en las instituciones a lo largo del siglo XVII. A principios del siglo XVIII algunas logias ya habían dejado de ser operativas. No practicaban ninguna profesión y, en su interior, los masones aceptados eran mayoría y pasaron a llamarse especulativas. La formación de la Gran Logia de Londres en 1717 marca el punto de inflexión entre la masonería operativa y especulativa. Este proceso se había desarrollado en Inglaterra y solo unos años después llegó al continente de la mano de los partidarios de Jacobo II Estuardo, exiliado en Saint-Germain-en-Laye. El contingente de exiliados que siguieron a Jacobo II estaba compuesto fundamentalmente por católicos que imprimieron en las logias rasgos de su confesión religiosa. Así, por ejemplo, la recién constituida Gran Logia de Francia decía en sus estatutos: la orden está abierta solo a los cristianos. Es posible aceptar a cualquiera que no pertenezca a la Iglesia de Cristo. Judíos, mahometanos y paganos son excluidos por incrédulos. Puede entenderse así porque personajes católicos de primera fila que se situaron en el bando de la contrarrevolución de 1789, como Josep de Maistre, se sentían cómodos en los bancos de sus logias. El catolicismo trascendente. El personaje de Maistre, que había sido iniciado en la logia Los Tres Morteros, de Chamberry, y ocupaba el cargo de gran orador en su famosa memoria al duque de Brunswick, explica cuál debe ser el papel de la masonería en el siglo. El fin de la masonería es la ciencia del hombre. Es decir, la verdadera religión. De sus tres principales grados, el primero debe dedicarse a perseguir el bienestar general. El segundo, la unificación de las confesiones cristianas, la unidad del cuerpo místico de Cristo mediante el triunfo de la Iglesia católica. Y el tercero, buscar la revelación a través de la metafísica. El conjunto de todo esto es lo que de Maistre llama catolicismo trascendente. De Maistre, luego implacable crítico de la Revolución Francesa, consideraba a las logias como un espacio de reflexión e iluminación, para católicos laicos, en donde se estudiase y practicase una metafísica inspirada en los textos bíblicos y aceptando siempre la disciplina de la Iglesia romana. Como se ve, a lo largo del siglo XVII la masonería no tiene el aspecto de una sociedad conspirativa, sino el club de pensamiento. Sin embargo, poco a poco se produciría una transformación en sus contenidos. Los no católicos, hugonotes, protestantes, naturalistas, indiferentistas religiosos, etc., van adquiriendo un peso y una influencia creciente. La coexistencia entre distintas sensibilidades políticas se va deteriorando y los francmasones franceses en el último tercio del siglo ya no coinciden, como solo unos años antes, en la opción monárquica constitucionalista, a la Iglesia. Pero con todo a ese momento ningún francmasón se le había ocurrido actuar, como tal, en política. Esto iba a cambiar en los años siguientes y para entender el origen de esta mutación hay que tener en cuenta tres factores. El ejemplo de la Orden de los Iluminados de Baviera. El cambio cultural que se fue operando en la sociedad francesa a lo largo del siglo XVIII y la relajación de la tensión metafísica en las logias debido al crecimiento desmesurado de la masonería. Existe otra manera de descifrar el pasado de esta logia y se le atribuye a Hiram Abiff, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, la fundación de la orden masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad, y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas, como Tubal Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán.
Otros, más realistas, pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo pseudohistórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides en el antiguo Egipto, a los Collegia Fabrorum romanos, a la Orden de los Templarios, la de los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. La hipótesis más aceptada afirma que la francmasonería moderna procede de los gremios de constructores medievales de castillos y catedrales, que evolucionaron hacia comunidades de tipo especulativo e intelectual, conservando parte de sus antiguos ritos y símbolos. Este proceso, que pudo iniciarse en distintos momentos y lugares, culminó a principios del siglo XVIII. Los constructores o albañiles medievales, denominados masones, disponían de lugares de reunión y cobijo, denominados logias, situados habitualmente en las inmediaciones de las obras. Era común a los gremios profesionales de la época el dotarse de reglamentos y normas de conducta de régimen interior. Solían también seguir un modelo ritualizado para dar a sus miembros acceso a ciertos conocimientos o al ejercicio de determinadas funciones. Los masones destacaron especialmente en estos aspectos. Suele considerarse que el primer código regulador específicamente masónico fue el que el rey Atelstan de Inglaterra dio a estas corporaciones en el año 926, denominado Constituciones de York. Este manuscrito se perdió en el siglo XV y fue reescrito de memoria por los que lo conocían. Por este motivo, la Carta o Estatutos de Bolonia, redactados en 1248, son el documento masónico original más antiguo que se conoce. Trata de aspectos jurídicos, administrativos y de usos y costumbres del gremio. Le siguen en antigüedad otros documentos, como el Poema Regius o manuscrito Alihuella, 1390, el manuscrito Cooke, 1410, el manuscrito de Estrasburgo, 1459, los estatutos de Ratisbona, 1459, los de Eschau, 1598, el manuscrito Íñigo Jones, 1607, los de Absolión, 1668, y el Sloane, 1700. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería operativa o gremial, de la que especifican sobre todo las reglas del oficio, y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico como constituciones góticas. Con la evolución de la sociedad y las transformaciones económicas, la mayor parte de las logias de la masonería operativa dejaron poco a poco de ejecutar obras materiales, transformándose en organizaciones fraternales, pero conservando, en parte, sus usos y costumbres tradicionales. La francmasonería especulativa es el producto de esta transformación. Desde el siglo XVII, algunas logias de masones operativos comenzaron a recibir como miembros a personas ajenas al oficio, generalmente clientes, nobles o benefactores. El perfil de estos masones aceptados solía ser el de intelectuales humanistas, interesados por la antigüedad, el hermetismo, las ciencias experimentales nacientes, etc. Las logias de este tipo se convirtieron en un espacio de libre pensamiento y especulación filosófica. Si se trata de una transformación radical o progresiva, es algo que los historiadores se cuestionan hoy en día. En cualquier caso, al menos en Escocia, el vínculo orgánico entre la antigua masonería y la nueva parece incontestable. Las logias no operativas se hacen cada vez más numerosas en Escocia, Inglaterra e Irlanda. 24 de junio de 1717, 4 logias londinenses que llevaban el nombre de las tabernas en que realizaban sus encuentros, la Corona, el Ganso y la Parrilla, el Manzano y el Racimo y la Jarra, se reunieron para formar una agrupación común. Denominaron a la nueva organización Gran Logia de Londres y de Westminster, y su primer gran maestro fue Anthony Sayer. La creación de esta nueva institución supuso un salto significativo en la organización de la masonería, que trascendió así del ámbito logial. Formada en parte por miembros de la Royal Society próximos a Isaac Newton, la nueva Gran Logia se dotó en 1723 de una constitución redactada por dos pastores protestantes. Jean Theophile de Saguiers y James Anderson, quien, como compilador, dio nombre a las que se conocen como Constituciones de Anderson. Más allá de las diferentes interpretaciones que se dan sobre el alcance de elementos concretos del texto de las constituciones, la mayoría de los autores coinciden en resaltar el espíritu de tolerancia y no sectarismo que anima el conjunto, destacando su deseo de presentar a la masonería como un centro de unión entre todos los hombres, cualesquiera que sean las razas, opiniones y creencias que los distingan. El ritual practicado por la primera Gran Logia, aunque enriquecido y desarrollado, era perfectamente conforme a los usos escoceses sobre todos los puntos de la masonería, tal como lo atestigua el acta de la visita de Saguiers a la Logia Maris Chapel el 24 de agosto de 1721.
Los rituales de esta primera gran logia se conocen por una obra publicada en 1730, La masonería diseccionada, Masonry Dissected, que los reveló al público, y generó gran escándalo entre los miembros de la orden. El ritual practicado por la primera gran logia, aunque enriquecido y desarrollado, era perfectamente conforme a los usos escoceses sobre todos los puntos de la masonería, tal como lo atestigua el acta de la visita de Desaguliers a la logia Maris Chapel el 24 de agosto de 1721. Los rituales de esta primera gran logia se conocen por una obra publicada en 1730, La masonería diseccionada, Masonry Dissected, que los reveló al público, y generó gran escándalo entre los miembros de la orden. Pese a que la creación de la Gran Logia de Londres generó reacciones contrarias por parte de algunos sectores de la masonería operativa inglesa, el nuevo modelo masónico se extendió rápidamente por Europa y América con la creación, en los años siguientes, de la Gran Logia de Irlanda en 1725, la primera Gran Logia de Francia entre 1726 y 1730, la Gran Logia Provincial de Pensilvania en 1731, la Gran Logia Provincial de Massachusetts en 1733 y la Gran Logia de Escocia en 1736. El gran arquitecto del universo. Es un símbolo tradicional en masonería cuyo contenido, interpretación y relevancia varían según la corriente masónica de que se trate. Representa al Ser Supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la corriente que suele denominarse liberal o adogmática, establecer la condición de la creencia en un ser supremo supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en el Gadu ni su invocación son preceptivas. Los masones, como individuos, son en todo caso libres de darle el contenido que mejor se ajuste a sus creencias. Como todos los símbolos, proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada cual. Muchos francmasones consideran que el símbolo Gadu es igual al Dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para otros muchos, simboliza la idea de un principio creador que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay por último masones que, prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al Gadu con la sublimación del ideal masónico o que lo interpretan desde una perspectiva panteísta o naturalista. Grados masónicos. 1. Aprendiz, es el primer grado, el de los iniciados, con el que una persona se vuelve masón. 2. Compañero, es un grado intermedio, donde el masón se dedica a aprender. 3. Maestro, es el tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y de la masonería. Los 3 grados representan 3 etapas del desarrollo personal. No hay, para los masones, un significado único de estos 3 grados. Conforme un francmasón va trabajando en cada uno de los grados y estudiando, interpretará estos grados en función de su desarrollo personal, y su única obligación será cumplir con las normas de la logia para la que trabaja. Una estructura simbólica común y una serie de arquetipos universales le servirán a todo masón para encontrar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas de la vida. No hay ningún grado en la francmasonería que sea superior al grado de maestro. Si bien algunas órdenes masónicas tienen otros grados con números, estos otros grados se consideran complementarios al grado de maestro y no promociones del mismo. Un ejemplo de ello es el rito escocés, que confiere grados desde el número 4 hasta el número 33. Para alcanzar estos grados adicionales, es necesario ser maestro masón. Su administración depende de un sistema paralelo al de las logias azules o de artesanos. Dentro de cada organización hay un sistema de oficios, que confiere rangos únicamente dentro de ese grado o dentro de esa orden. En algunas jurisdicciones, en particular las de Europa continental, se les solicita a los masones que elaboren artículos sobre temas filosóficos, y que los presenten en público en la logia. Hay una extensísima bibliografía de artículos, revistas y publicaciones masónicas, que incluyen abstracciones extravagantes con lecciones espirituales y morales de calidad diversa, manuales prácticos acerca de la organización y el manejo de los ritos, y también artículos históricos y filosóficos que merecen un gran respeto académico. Secreto. Si bien en los inicios de la masonería las actividades de las logias se mantenían en secreto para protección de sus miembros, sobre todo por seguridad, pues eran organizaciones prohibidas por las leyes de entonces. Quedan actualmente aún 2 tipos de secreto, uno de ellos asociado con el reconocimiento.
Las palabras de pase, los tocamientos al saludarse y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar a la orden forman parte del conocimiento esotérico que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal. Es el conocimiento que cada miembro de la logia va adquiriendo de sí mismo conforme aprende. Es una experiencia personal que no se puede transmitir a nadie. La mujer y la francmasonería. En la Edad Media, las corporaciones de arquitectos y picapedreros estaban integradas, en la mayor parte de los casos, únicamente por varones. Sin embargo, existen también numerosos ejemplos de la presencia de mujeres en estas organizaciones antecesoras de la masonería moderna. En el siglo XIII era aceptada la pertenencia de mujeres a las cofradías profesionales, como es el caso de las hilanderas, integradas exclusivamente por mujeres, o incluso en profesiones identificadas en aquella época por hombres, como la Guilda, Corporación Inglesa de los Carpinteros de Norwich 1375, a la que pertenecían los albañiles de York, y se hacía mención a la pertenencia de hermanos y hermanas. Entre los constructores de catedrales es muy significativo el caso de Sabine de Pierrefonds, hija de Hervé de Pierrefonds, más conocido por su nombre germánico Erwin von Steinbach, constructor principal de la Catedral de Estrasburgo. Sabine esculpió algunas de las notables estatuas de Notre Dame de París, y a su vez, en tanto que maestra de obra, formó aprendices en su oficio. Y es probable que no fuera la única mujer en ser maestra del oficio. En los archivos de la Logia de York N236, que perteneció a la antigua Gran Logia de toda Inglaterra, existe un manuscrito ritual de 1693 que, refiriéndose al momento de la recepción en la logia, dice: uno de los antiguos toma el libro, y aquel o aquella que debe ser hecho masón, posa las manos sobre el libro, y le son dadas las instrucciones. Cuando surgió la masonería especulativa, o moderna, en el siglo XVIII, la mujer no estaba ni económica ni social ni políticamente emancipada, y en las constituciones de Anderson de 1723 no se la tuvo en cuenta. Pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las asociaciones masónicas. Es así como en Francia, en 1730, solo 5 años después de la aparición de la masonería especulativa en este país, comenzaron a realizarse gestiones para ser aceptadas en la institución. El 10 de junio de 1774, el Gran Oriente de Francia había tomado bajo su protección, en una asamblea general, la masonería de adopción. Se trataba de logias formadas por mujeres bajo la tutela de los masones varones. El 11 de marzo de 1775, el marqués de Saint-Seval, ayudado por otros hermanos, formó la logia El Candor. Fue su primera gran maestra la duquesa de Bourbon, a quienes siguieron la princesa de Lamballe, 1780, la emperatriz Josefina, 1805, y Madame de Vaudemont, 1807, Madame de Villette, 1819, amiga personal de Voltaire. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el 14 de enero de 1882, en la localidad de Lepec, Francia, la logia Los Librepensadores inició a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer, Marie de Raismes, quien el 4 de abril de 1893 creó, junto con el senador Georges Martin, la Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia, Le Droit Humain. Esta logia daría origen a la Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho Humano. El derecho humano extendió rápidamente su acción en el mundo, y perteneció al mismo Annie Besant, célebre feminista inglesa y secretaria de la Sociedad Fabiana, antecesora del Partido Laborista de Inglaterra. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la masonería de adopción fue desapareciendo, y fue transformándose en masonería femenina, especialmente con el surgimiento de la Unión Masónica Femenina de Francia el 21 de octubre de 1945, que culminó en 1952 con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia, que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el resto de la Europa continental y América Latina. Todavía algunas organizaciones masónicas masculinas siguen considerando irregular la presencia de mujeres en la masonería, si bien hoy existe un alto nivel de integración a partir de la existencia de organizaciones masónicas mixtas o femeninas en la mayoría de los países. Estas organizaciones son, por lo demás, plenamente aceptadas por las obediencias masculinas de la corriente masónica liberal. La antimasonería. Desde su fundación, la masonería ha encontrado la oposición de distintos tipos de actores sociales.
Los motivos de esta oposición pueden haberse referido a la institución masónica en cuanto forma de organización, o bien poner el acento en una característica pretendidamente negativa de sus principios filosóficos y valores morales. El término antimasonería o antimasonismo se refiere a la desconfianza, a la crítica, a la oposición, a la hostilidad, a la discriminación, a la represión o a la persecución de la masonería. En todo caso, la oposición más visible contra la masonería es y ha sido aquella que, proviniendo desde las estructuras próximas al poder, o desde el poder mismo, ha adoptado la forma de su prohibición, anatemización, persecución y castigo. Una clasificación de las instituciones e ideologías antimasónicas que con mayor contundencia se han opuesto o han atacado a la masonería puede ser la siguiente. La Iglesia Católica del Papa Clemente XII. Y Humanum Genus del Papa León XIII, entre otras. Integrismo islámico. La doctrina católica, por otra parte, ha condenado a la persona que sea perteneciente a estas logias, en innumerables documentos, decretándola incompatible por sus principios de la doctrina y fe de la Iglesia Católica. Críticas a la masonería. También se ha criticado a las logias del Gran Oriente de España por proponer a las Cortes Constituyentes de la República que incluyesen en la Constitución de la República las siguientes disposiciones, entre otras. Romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Prohibir manifestaciones de índole religiosa en la calle. Incautación de los bienes de la Iglesia dedicados a la beneficencia. Nacionalizar todos los bienes de las órdenes religiosas. Expulsar o exclaustrar a todos los religiosos de ambos sexos. Incapacitar legalmente a los sacerdotes para la enseñanza, etc. 21. También se imputa a los masones que en repetidas ocasiones hayan intervenido decretando muertes, entre las cuales son conocidas las de Luis XVI de Francia y Gustavo III de Suecia, aprobadas en la reunión de Frankfurt en 1784,22, así como la muerte de Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador 23. Otras críticas están asociadas a cómo se autodescribe esta organización, la cual se declara no religiosa y no dogmática, pero cuyas prácticas presentan una actividad considerada como una secta social excluyente y religiosa. Uno de los temas dentro de la discusión del mundo masónico es la figura de Dios, el gran arquitecto del universo, el cual está sujeto a discusión según las diferentes líneas de pensamiento acerca de su existencia y si este es un dogma o no que debe establecerse en una logía. Existe cierta uniformidad en establecer como regularidad masónica su creencia y se acepta su discusión como parte de la iniciación para la búsqueda de la verdad. Por otro lado, la aceptación de la regla de los 12 puntos en sus generalidades, a pesar de las corrientes más liberales para flexibilizarla en ciertos aspectos, igualmente adopta la existencia de dogmas implícitos en lo que se considera sagrado dentro de su hermética. Símbolos, vestimentas, grados, relaciones y ritos. Al existir cuestiones sagradas dentro de un cuerpo de conductas afines a sus creencias, se establece por lo tanto a la francmasonería como un culto parareligioso dentro del tejido religioso y social habitual. Esto significa que el culto masónico no es excluyente de las creencias religiosas habituales de sus integrantes, aunque esta práctica termina fomentando una doble vida en las personas por su inherente secretismo cuando se adopta finalmente como estilo de vida. Es posible establecer su carácter de secta desde el punto de vista sociológico en un contexto psicológico de las minorías nómicas, en el que se reconoce a estos grupos un carácter activo, esto es, una capacidad de influencia y transformación de la sociedad y sus valores diferente a las de una mayoría perteneciente a lo establecido, aunque también se trata de grupos con una disciplina rigurosa, que practican un reclutamiento selectivo y una dinámica con alto nivel de cohesión grupal. Así, esta secta social religiosa muestra una conducta persistentemente excluyente al solo invitar a participar a personas con cierto nivel cultural, económico y social que no representan la amplitud de la sociedad. También tal conducta de estas organizaciones es un caldo de cultivo para que se ocupen las logias como medio para lograr ciertos beneficios indebidos a través del tráfico de influencias de las personas que las integran. El proceso de la formación de la masonería se inicia cuando las hermandades inglesas de constructores empezaron a admitir en su interior a gente, frecuentemente nobles, que no ejercían la profesión. Se trataba de personas notables a las que los constructores respetaban y con cuya presencia intentaban prestigiar sus logias. Se les llamó masones aceptados y su influencia fue creciendo en las instituciones a lo largo del siglo XVII.
A principios del siglo XVIII algunas logias ya habían dejado de ser operativas. No practicaban ninguna profesión y, en su interior, los masones aceptados eran mayoría y pasaron a llamarse especulativas. La formación de la Gran Logia de Londres en 1717 marca el punto de inflexión entre la masonería operativa y especulativa. Este proceso se había desarrollado en Inglaterra trascendente. El personaje de Maistre, que había sido iniciado en la logia Los Tres Morteros, de Chamberry, y ocupaba el cargo de gran orador en su famosa memoria al duque de Brunswick, explica cuál debe ser el papel de la masonería en el siglo. El fin de la masonería es la ciencia del hombre. Es decir, la verdadera religión. De sus tres principales grados, el primero debe dedicarse a perseguir el bienestar general. El segundo, la unificación de las confesiones cristianas, la unidad del cuerpo místico de Cristo mediante el triunfo de la Iglesia católica. Y el tercero, buscar la revelación a través de la metafísica. El conjunto de todo esto es lo que de Maistre llama catolicismo trascendente. De Maistre, luego implacable crítico de la Revolución Francesa, consideraba a las logias como un espacio de reflexión e iluminación. Hola de nuevo YouTube, desde hace ya tiempo que no los saludo. Como les decía el vídeo anterior, hablaré sobre la francmasonería. Una sociedad involucrada en la historia de la humanidad desde sus inicios. Divido el vídeo en varias partes, aquí está la primera parte. La sociedad de la francmasonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica fundada en un sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la razón y fomentar el desarrollo intelectual y moral del ser humano, además del progreso social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior normalmente denominada Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. Para católicos laicos, en donde se estudiase y practicase una metafísica inspirada en los textos bíblicos y aceptando siempre la disciplina de la Iglesia romana. Como se ve, a lo largo del siglo XVII la masonería no tiene el aspecto de una sociedad conspirativa, sino el club de pensamiento. Sin embargo, poco a poco se produciría una transformación en sus contenidos. Los no católicos, hugonotes, protestantes, naturalistas, indiferentistas religiosos, etc., van adquiriendo un peso y una influencia creciente. La coexistencia entre distintas sensibilidades políticas se va deteriorando y los francmasones franceses en el último tercio del siglo ya no coinciden, como solo unos años antes, en la opción monárquica constitucionalista, a la Iglesia. Pero con todo a ese momento ningún francés solo unos años después llegó al continente de la mano de los partidarios de Jacobo II Estuardo, exiliado en Saint-Germain-en-Laye. El contingente de exiliados que siguieron a Jacobo II estaba compuesto fundamentalmente por católicos que imprimieron en las logias rasgos de su confesión religiosa. Así, por ejemplo, la recién constituida Gran Logia de Francia decía en sus estatutos: la orden está abierta solo a los cristianos. Es posible aceptar a cualquiera que no pertenezca a la Iglesia de Cristo. Judíos, mahometanos y paganos son excluidos por incrédulos. Puede entenderse así porque personajes católicos de primera fila que se situaron en el bando de la contrarrevolución de 1789, como Josep de Maistre, se sentían cómodos en los bancos de sus logias. El catolicismo